más difícil de aceptar por lo que yo he podido palpar, y creo que usted lo expresa también en este libro, es en cuanto a la expiación de Cristo, la expiación limitada. ¿No murió Jesús por toda la humanidad? ¿Cómo usted explica esto? Bueno, expiación limitada, como ya tú estaba aludiendo, básicamente dice que Cristo vino y murió por aquellos a quien el Padre ya había elegido desde la eternidad pasada. Ese fue mi punto mayor de choque en cuanto a las doctrinas de la gracia cuando las fui descubriendo, justamente porque hay un problema emocional en nosotros con esa idea, porque nosotros entendemos que eso no sería justo porque no todo el mundo tiene el mismo derecho, parece, entonces, de ser salvo. Pero esos son términos humanos, en términos de derecho. Nadie tiene derecho. Ni el que se salva tiene derecho, ni el que se condena tiene derecho. Entonces ya borremos eso, borremos esa palabra derecho, porque no estamos hablando de derecho. Lo que tenemos que ver ahora es, primero, si Dios lo ha revelado, y segundo, si Dios lo ha revelado, de qué manera emocionalmente yo puedo asimilar eso. Porque el problema de la asimilación de esa verdad es emocional, es puramente emocional. Porque no, emocionalmente es que no lo quiero ni siquiera entender. Pero pensemos en un par de cosas simplemente. Por un lado, cuando Cristo murió, en ese momento de su muerte, el día de su muerte, ¿había gente ya en el infierno? Sí. Y esa gente que estaba en el infierno no iba a salir de ahí. Entonces, por esa gente Él no murió, porque ellos estaban en el infierno y no iban a salir de ahí. Entonces no puede haber muerto por ellos porque ya ellos estaban condenados. No, ¿cómo es que murió por ellos si ellos están en el infierno? Entonces, como que ya yo acabé de probar que Él no murió por todo el mundo. Si quisiera dejarlo ahí, no, ya yo probé que Él no murió por todo el mundo. Pero exacto, la historia continúa. Entonces, en Romanos 6 hay un pasaje que, si nosotros negamos la expiación limitada, tenemos un problema con Romanos 6. Porque en Romanos 6 dice que todo el que murió en Cristo va a resucitar con Él. Bueno, si Cristo murió por todos, la humanidad entera, entonces la humanidad entera va a resucitar con Él. La humanidad entera se va a salvar y eso sería universalismo. Pero si Cristo murió por aquello a quien Él vino a salvar, todo el que murió en Cristo va a resucitar con Él. ¿Por qué? Porque eso es un grupo de personas que tienen que ver con sus elegidos, por quienes Él murió, y todos los que mueren en Él serán resucitados para vida eterna. Y en tercer lugar, Emmanuel, es ilógico pensar que Cristo pagara por mis pecados en la cruz y que luego yo termine en el infierno para pagar mis pecados otra vez, porque eso no tiene lógica. O sea, lo pagó Cristo y yo lo voy a pagar también. Cuando alguien termina en el infierno, es porque no recibió a Cristo, es verdad. Pero la razón por la que está ahí es pagando sus pecados. Entonces, si está ahí pagando sus pecados, que nunca terminará de pagar, entonces, ¿cómo es que Cristo ya lo pagó también? Ahora, si Cristo solamente murió por un grupo, y todo ese grupo, si son 100, esos 100 tuvieron sus pecados perdonados, por eso es que esos 100 van a ir a la gloria, porque no tienen nada que pagar en el infierno, ya esa deuda fue condenada. Entonces ahí está como la explicación de la expiación limitada, de cómo se puede emocionalmente ver o aceptar. Tanto los que creen en la predestinación como que no, tanto los que defienden el libre albedrío como los que no, tanto calvinistas, arminianos, todo el mundo creo que cree, y es que Dios es todopoderoso. Tú también lo crees. Isaías dice, yo soy Dios y lo que yo quiero hacer lo hago. No hay nada que pueda impedir la mano de Dios. Dice, antes que Abraham fuera, yo ya era, y no hay nadie que pueda librar a nadie de mis manos. Operando yo, nadie puede impedirlo. Eso está en Isaías. Creemos, ¿verdad? Tú y yo creemos que Dios es todopoderoso. Hasta ahí bien. Dios es todopoderoso. ¿Qué significa? Todo lo que quiere lo puede. Entonces yo te hago una pregunta, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si Él quiere que el mundo sea salvo por Él, yo te hago una pregunta. ¿Dios puede salvar al mundo? Sí. ¿Dios puede salvar a toda la humanidad? Sí, porque Él puede. No, pero depende de la gente. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y yo creo que vas a rebajar a Dios a nuestros pies. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Lo que estáis haciendo es muy peligroso. ¿Significa que yo tengo más autoridad que Dios sobre mi vida? ¿Significa que yo decido sobre mi vida? No, Dios. Es decir, aunque me quieras salvar, yo no quiero que me salves. Yo tengo más poder.
Ah, pero si yo quiero, soy Dios, entro en ti, cambio tu corazón, renuevo tu mente, te transformo, te acerco a mí, te cambio la vida. No, tú me cambiarás la vida si yo quiero. ¡Wow! Somos más poderosos que Dios. Porque estamos diciendo que Él no es todopoderoso. Es como decir, Él no sabe quién se va a perder porque depende de la gente. Ya estamos diciendo que Dios no es omnisciente, Dios no lo sabe todo. Porque yo te hago una pregunta, ¿Dios conoce tu pasado? Sí, conoce tu presente, sí, conoce tu futuro. Sí, conoce tu futuro. Si mañana pero si yo mañana cojo una pistola y me disparo, pierdo mi salvación. Ahora yo te hago una pregunta, ¿Dios sabía que te ibas a disparar? Si lo sabe todo, sí, ¿no? Entonces yo te hago otra pregunta, Dios ya sabía que no ibas a ser salvo, porque ya sabía que estáis rebajando a Dios a algo que no es Dios. Os pido por amor, por misericordia, como Pablo dijo a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios, que dejéis de rebajar a Dios a la altura de cualquier ídolo o Dios pagano. Él es el creador, el todopoderoso, el eterno, el omnisciente, omnipotente, el creador del universo. El eterno, infinito Dios no tiene límites. Todo lo sabe, sabe quién se va a salvar y quién no. Todo lo puede salvar a cualquier persona y puede condenar a quien quiera. No reduzcáis a Dios. Pero dice mundo, entonces ¿qué hacemos con el texto que leímos antes? Jesús diciendo, no ruego por el mundo, sino por los que han creído y por los que han de creer. Cuando uno estudia griego y hebreo, cuando uno estudia las fuentes originales, porque la mayoría de gente que dice esto no va a las fuentes originales, solo se pone a leer las traducciones, que está bien, pero que no son siempre la palabra exacta que querían expresar. La palabra mundo no tenía que ver con totalidad de personas que habitan sobre la faz de la tierra. La palabra mundo tenía un contexto geográfico. Pastor, ¿cómo podemos defender esto? Pues con Apocalipsis. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios, ahí viene la palabra mundo, a gente de todo el mundo. ¿Pero cómo lo define todo el mundo? Dice, a gente de toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación. A gente de todo el mundo. Porque la palabra mundo tenía que ver con un contexto geográfico y no una totalidad de personas. Estudien, por favor. Estudien un poco. Oseas 4:6 lo dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Estudien las Escrituras. Y el otro versículo que mucha gente usa, pero esto ya es como ser el Jack destripador de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¡Wow! Que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora te hago la misma pregunta, si realmente nadie y todo significa lo que tú estás queriendo decir, porque estás arrancando este versículo del texto, ¿vale? Lo estás arrancando, no estás siendo un fiel predicador. Cuidado, lobito, no vaya a ser que mañana te encuentres con el pastor de las ovejas. Si Dios no quisiera que nadie pereciera, ¿no podría hacerlo con su soberanía y con todo su poder? Podría. Si Dios quisiera que todos se arrepintieran, ¿no podría hacerlo? Podría. Entonces quizá no tiene nada que ver con nadie y todos en sentido totalitario. Porque ¿con quién está hablando Pedro? El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con todos, todo el mundo, no es paciente para con vosotros. En el versículo 1 dice a quién está escribiendo ese texto. Dice, amados, esta ya es la segunda carta que os escribo, en la cual es como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Mira lo que Pedro quiere hacer, despertar tu entendimiento. Dice, es la segunda carta que os escribo, ¿a quién? Al mundo, no está hablando aquí a los amados. ¿Quiénes son los amados en Cristo? Sus escogidos. En el versículo 8 vuelve a decir, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amados. Y en el versículo 13, uno posteriores, también dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevo cielo y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Amados, nosotros, sus escogidos, ¿saben por qué tarda su promesa? No la tiene, no es que esté tardando. Es que Dios está esperando a que sus escogidos se arrepientan y crean, porque no quiere que sus escogidos, sus amados, nosotros, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando sus escogidos lo hayan hecho, entonces vendrá el día del Señor.
Tú ahora tienes dos opciones: coger tus dos versículos, arrancarlos del texto, quitarles su significado y seguir con tus enseñanzas y tus teorías. O puedes aceptar que más de 20 textos te acaban de decir que Jesús murió por la vida de muchos, por nuestros pecados, por la transgresión de sus hijos, que Él da su vida por sus ovejas, que no hay nada mayor que un amigo de su vida por sus amigos, que no ha muerto por otras personas que no sean su iglesia, por la Grace, su pueblo, su nación, sus escogidos. Este es el tercer punto de las doctrinas de la gracia, y no vengo a hacer debate contigo, vengo a decirte, lee la Biblia y que ella hable por sí sola. We know he's the savior of the world because there's only one savior for the world. The world has only one savior. But we also know the atonement is limited. We all know that, right? The atonement is limited because people go to hell. Jesus said in the Sermon on the Mount, many will say to me, Lord, Lord, and I will say to them, depart from me, you workers of iniquity, I never knew you. Jesus talked more about hell than he did about heaven. We know that hell is a reality, and we know people go there and perish forever. So we all believe in a limited atonement, right? Not everybody's going to be saved. You either believe in a limited atonement or you believe in a universal atonement. And if you believe in a universal atonement, to be logically consistent, then there's no hell and no one will be in hell. Everyone will be in heaven. If you're going to affirm an unlimited atonement, then you really are going to end up as a universalist, because if he actually died for the whole world, then the whole world is saved. So we can't go there because there is a hell and it's full of people, in fact, most people. So the atonement is limited. Then the question is, who limits it? Do we limit it or does God limit it? And the answer to that question biblically is crystal clear. God limited it. He limited it to the elect. Either God determined whom he would save and take to glory, or God just threw atonement out there as some nebulous option and hoped some people would grab hold of it and become a part of his redeeming purpose. The Bible does not allow for that. So you just need to remind yourself, you believe in a limited atonement. Now you ask the question, are men sovereign or is God sovereign? If God's sovereign, then he limited it. ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende cómo es que los arminianos hablan de la expiación? Hablan de una expiación universal, pero de una expiación ineficaz, hermanos. Cristo murió por todos, pero todos se pueden condenar. Yo encuentro gran problema con esta postura. Yo encuentro gran problema. La Escritura dice, yo pongo mi vida por mis ovejas. El Padre me dio unas ovejas y yo las voy a rescatar. Cristo dice, Pablo dice que Cristo murió por su iglesia. Pero sigamos. En primer lugar, vamos a responder simplemente con cuatro preguntas a la postura arminiana, y después vamos a pasar a exponer cuál es la postura bíblica. En primer lugar, hermanos, ¿no atenta esta postura con el mismo ser de Dios? Vean esto. Dios es eternamente uno. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué implica esta unidad? Esta unidad quiere decir que el Padre, que el Hijo y el Santo Espíritu participan de una misma voluntad. Hermanos, no hay tres voluntades en la divinidad. Hay una y simple voluntad. Entonces el Padre quiere salvar a todos. Cristo muere por todos y por nadie. Y el Espíritu no salva a los que Cristo y el Padre querían rescatar. ¿No afecta esto contra la misma voluntad simple y única del ser trino que es uno? 2. Esto atenta contra la misma sabiduría y poder de Dios. Decir que Cristo murió por todos, pero que era posible no salvar a nadie. ¿No atenta esto contra su sabiduría? ¿No cuando quiso rescatar a Egipto lo logró? ¿No cuando quiso redimir al pueblo lo logró eficaz?
¿Y ahora Cristo puede morir por todos y por nadie? 3. El Padre envió a su Hijo a morir por muchos y sin embargo, ¿es posible que nadie se salve? ¿No contradice esto las Escrituras cuando dice, yo pongo mi vida por mis ovejas? 4. Si los hombres son condenados por falta de fe, ¿no es la fe la incredulidad? Entonces, Cristo murió por todos los pecados menos la incredulidad. Hermanos, ¿Cristo murió por todos los pecados menos uno? Veamos si esta postura se sostiene ante las Escrituras. Nos hace entender que entonces la expiación de Cristo no fue por todos los hombres. Hermanos, quiero que vean conmigo esto. En un momento vamos a pasar a todos los versículos que afirman esto, pero quiero que primero razonen esto conmigo. Si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres y hay personas sufriendo en el infierno, la muerte de Cristo no fue suficiente. La muerte de Cristo faltó algo. Porque Dios derramó su justicia en Cristo. ¿Por qué sigue derramando su justicia en los pecadores del infierno? Hermanos, yo creo que por los que Cristo murió, sus pecados, no hay ni un centímetro de justicia que el Padre vaya a derramar sobre ellos. La limitación no es en el poder. La limitación no es en su eficacia. Se ha llamado limitada porque la limitación radica en su alcance. Así como la medicina no tenía el propósito de destruir todas las enfermedades, sino aquella por la cual fue hecha, así la expiación de Cristo en la cruz no tenía el propósito de morir por todos los hombres. Tenía el propósito de morir por los que el Padre le había dado. Algunos han preguntado, ¿el cordero que se sacrificaba perdonaba los pecados de todo el mundo o perdonaba los pecados de Israel? De Israel. Ahora, también había ofrendas cuando alguien caía en un pecado particular y se daba cuenta y podía llevar un cordero para ser sacrificado. Ese cordero beneficiaba a todo el pueblo de Israel y a todo el mundo. Beneficiaba a aquel que lo ofrecía. Él era redimido por ese sacrificio. Moisés, cuando intercedía delante de Dios, ¿intercedía por todo el mundo o por el pueblo? ¿Y quién era ese pueblo del Señor? El pueblo elegido de Israel. El pueblo elegido de Israel. Aquí está otro gran punto que yo no creo que un arminiano puede contestar. Hermanos, ¿cómo fueron perdonados los creyentes del Antiguo Testamento? Porque Cristo iba a morir por ellos. ¿Estamos de acuerdo? No era porque el sacrificio les dio el perdón de pecados. Era porque ese sacrificio anticipaba a Cristo. Hermanos, Cristo murió particularmente por los creyentes del Antiguo Testamento o murió por todas las personas que vivieron en el periodo antes de que Cristo viniera. Si decimos que murió por todas las personas y por todos los hombres, eso debería implicar que antes de que Cristo viniera no habría ningún condenado. Todos ya están muertos. Todos ya están muertos. Todo lo que cometieron fue pecado. Si Cristo murió por todos, ¿por qué solo David? ¿Por qué solo Abraham? ¿Por qué solo la nación de Israel? ¿Por qué solo Ruth? ¿Por qué solo Esther? ¿Por qué solo ellos?
Ya no puede ser la respuesta porque ellos van a tener fe. No, ya cometieron, si fe o no, ya es su pecado. Cristo tuvo que morir particularmente por los creyentes del Antiguo Testamento. Si tienen preguntas, apúntenlas y al final podemos platicar. No nos vamos a pelear, hermanos, vamos a platicar. Ok, vayamos al Nuevo Testamento. Acompáñenme a Romanos 3. Romanos 3. Quiero que todos vean que la expiación limitada no es la invención de unos hombres, es la necesaria consecuencia de las Santas Escrituras. Juan 3, 24. Escuchen esto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo, a quien Dios puso, aquí escuchen, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La muerte de Cristo fue una propiciación. ¿Saben lo que implica la palabra propiciar? Significa satisfacer la ira. Satisfacer la ira. Según las Santas Escrituras, Cristo en la cruz satisfizo la ira de Dios. Hermanos, entonces, ¿por qué personas hay en el infierno? Entonces, ¿le faltó satisfacción a la justicia de Dios? Hermanos, ¿alguien aquí cree que la cruz de Cristo satisfizo parte de la ira de Dios, pero no toda? ¿Le quedó un poquito? Toda. Es lo que dice el texto, a quien Dios puso como propiciación. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hermanos, yo no puedo avanzar tan rápido en este punto de doctrina. Vean esto. Dice que la muerte de Cristo nos reconcilió. Pero si Cristo murió por todos y no reconcilió a todos, le falta poder, le falta eficacia y no estás seguro en tu vida cristiana. Puedes hacer algo que no haya satisfecho la ira de Dios. ¡Qué temor! ¡Qué temor que puede haber algo que sobró, que faltó, que hubo un pequeñito remanente que no fue satisfecho! Miren el argumento de John Owen, el hombre llamado el príncipe de los puritanos. Cristo hizo satisfacción por los pecadores. La pregunta es, ¿hizo satisfacción solo por algunos pecadores? ¿Hizo satisfacción por todos los pecados de algunos? ¿Hizo satisfacción por todos los pecados de todo el mundo? Las tres posturas. Dice, la primera no es sostenida por ningún cristiano. La doctrina del universalismo, aunque ha sido predicada, en realidad ha sido predicada no por personas serias de la Biblia. La segunda opción es la que creemos, que hace justicia al término propiciación, que significa apaciguar la ira de Dios. Cristo murió por todos los pecados de algunos. Pero preguntamos a los arminianos, ¿murió Cristo por los pecados de todos los hombres? Ellos dirían, sí. Entonces, ¿por qué no todos son salvos? Porque es necesaria la fe. Pregunta John Owen. Pero ¿no es la falta de fe incredulidad y la incredulidad pecado? Sí. Entonces, ¿no murió Cristo por los pecados de incredulidad? Si alguien dice, no, es que las personas se condenan al final,
Porque aunque Cristo murió por ellos, ¿no tienen fe? Hay un problema. Entonces Cristo murió por todos los pecados de Él, menos incredulidad. Y yo no sé, pero si Cristo no murió por el pecado de incredulidad, yo no me siento muy seguro. Porque no solo he pecado antes de ser cristiano de incredulidad, muchas veces el corazón es azotado por las olas de la incredulidad. Y si ese pecado no está pagado, yo no estoy en tierra segura. ¿Es que decir que Cristo murió solo por algunos? Ahora, ¿quién dice que murió solo por algunos? Yo no lo digo así. Cristo murió por miles y miles y miles. Tanto que el lugar donde alaban está repleto, que su número es incontable a los ojos de Juan. Yo no estoy diciendo que murió por unos como si me refiero a pocos. Estoy diciendo que murió particularmente por su pueblo. Pero cuando alguien les diga, hermano, es que estás limitando el poder, la cruz de Cristo, su poder, puedes decirle, oye, yo no estoy limitando su poder. Yo estoy diciendo que la sangre de Cristo podría salvar miles y miles y miles y millones de personas. Las peores, su sangre es poderosa. Yo no limito su poder. Es verdad, limito su alcance porque la Escritura dice que Cristo murió por sus ovejas. Pero tú sí limitas su poder. Porque dices que murió por todos y aún así hay personas que están condenadas. Le faltó algo a la cruz de Cristo. Escuchen lo que dijo A.W. Pink. La única limitación de la expiación procede de la soberanía de Dios. No es una limitación del valor o virtud, sino un designio de Dios. ¿En dónde está la limitación? ¿En el poder de la cruz? No. El que murió en la cruz era Dios hombre, infinito en dignidad para satisfacer la ira y la justicia y las demandas de Dios. Murió en la cruz. Perdón. Su limitación radica en que Dios quiso salvar y quiso que Cristo muriera por sus ovejas. Dice otro teólogo, mientras que el valor de la expiación era suficiente para salvar a toda la humanidad, esta es efectiva para salvar a los elegidos. Entonces recuerden, los arminianos tienen un puente enorme, todos caben ahí. Pero existe la posibilidad que nadie llegue al final. Los reformados decimos que el puente no es tan grande, pero el puente llega al final. Y por los que Cristo murió, ninguno de ellos perecerá. Ese era el mandamiento del Padre, que los que el Padre le dio, ninguno pereciera, hermanos. Ninguno. Ah, bueno, pero es que Dios no se le va a perder ninguno, pero Él sí se puede perder. Por favor. Entonces, ¿el hombre es más fuerte que Dios? Otra objeción. Es que eso limita el evangelismo. Cuando te digan eso, di, a ver, para un poquito. ¿Conoces a Charles Spurgeon? Sí. ¿Conoces a Whitefield? Sí. ¿Conoces a Andrew Fuller? Sí. ¿Conoces a Robert Murray McCheyne? Sí. ¿Conoces a Jonathan Edwards? Sí. ¿Conoces a A.W. Pink? Sí. ¿Conoces a Herman Bavinck? Sí. ¿Conoces a tal? ¿Sabes lo involucrado que ellos estaban en las misiones? ¿Cuál limitar el evangelismo? Al contrario, es un incentivo esta doctrina, porque sabemos lo que vimos justo esta mañana, que en la muerte de Cristo hay seguridad de salir a las naciones y las personas van a creer. Y las personas van a creer. Ahora, puedes darle ese argumento y darle todos esos nombres para que vean que el evangelismo no se limita por esta doctrina, se impulsa. Nadie puede negar lo evangelístico de los sermones de Spurgeon. Nadie puede negar el vigor de evangelismo de Whitefield, que para alcanzar a predicar a otros pueblos
llegaba a correr tanto cuando no tenía caballo que caía desmayado en el terreno y hasta que se volvía a despertar y levantar para seguir corriendo. Nadie va a acusar a Robert Murray McCheyne de no ser apasionado por las misiones cuando por su intensa evangelización duró 7 años para servir al Señor y murió. 27 años y cayó fulminado. Creo que murió de tuberculosis por servir al pueblo de Israel. Ese puede ser un argumento. Y hermanos, muchas de las iglesias que están en contra de esta doctrina ni siquiera evangelizan. Si ya no quieres irte tan lejos con Spurgeon, dile, oye, mi iglesia cree eso y tiene este ministerio de evangelismo. ¿Qué limitar? Pero hay otro problema. Si alguien te dice que eso elimina el evangelismo, pregúntale, oye, ¿qué es el evangelio? Porque si dices que limita el evangelismo, ¿qué es el evangelio? ¿Acaso tú te acercas a las personas y les dices, oye, Cristo murió por ti? ¿Sabes? Cristo murió por ti. Hermanos, eso no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio es que Dios envió a su Hijo para morir a los pecadores, y todo aquel que se somete y se rinde bajo su señorío y se arrepiente de sus pecados tiene vida eterna. El evangelio no es Cristo murió por ti. Perdonen, hermanos, ese no es el evangelio. Díganme dónde. Sí, díganme dónde dice así. ¿Cuándo predicó así Pedro? Dice, hombres, les quiero decir, Cristo murió por ustedes. ¿Dónde dice así? Pedro dice, oigan, pueblo de Israel, ustedes mataron al Rey de la vida y Él ha resucitado y da perdón a todo aquel que se arrepiente y cree. Ese es el evangelio. La otra objeción es, ¿y qué de los textos que hablan del mundo? Atacar cada texto o explicar cada texto nos llevaría muchas sesiones. Pero yendo a 2, Juan 3:16, como dice B.B. Warfield, cuando la Biblia habla de que murió, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por mundo no se está enfatizando que murió por todas las personas, se está enfatizando lo malvado de aquellas personas por las que Él murió. Lo contaminado, lo corrupto. Pero Primera de Juan dice, y no solo por nosotros, sino también por los pecados de todo el mundo. Recuerden que Juan está atacando la herejía del gnosticismo. El gnosticismo decía que a ellos les había sido revelado una información y que prácticamente ellos eran los elegidos. Entonces Juan tuvo que atacar ese elitismo por medio de hablar de la universalidad. Pero ¿cómo debemos interpretar esa universalidad? Como lo leímos en Apocalipsis 5:9, de todo linaje, lengua, tribu y nación, de todo lugar, de todo lugar. Antes de pasar a preguntas y respuestas, terminemos con unas conclusiones y aplicaciones. Hermanos, esta doctrina da consuelo. Esta doctrina trae consolación al pueblo de Dios al saber que Cristo moría, que Él moría particularmente por su pueblo. Dijo un hombre muy apropiadamente, así como cuando el sumo sacerdote llevaba inscrito el nombre de las 12 tribus en su pecho y nadie más, así cuando Cristo moría, llevaba inscrito en su corazón, en su sustitución, el nombre de aquellos por los cuales moría. Cristo, hermanos, no derramó una gota de sangre por Juan el Bautista, por Judas Iscariote. No derramó ni una gota de su sangre por Judas Iscariote, porque si me dices que murió por él y él está condenado, yo te digo, no hay consolación para mi alma. No hay consolación para mi alma. Además,
Conocer esta doctrina nos ayuda a presentar bien el Evangelio. El Evangelio no es, ok, Cristo hizo el 99%, Él murió por ti, pero tú tienes que hacer el 1%, tienes que tener fe, si no, no sirve su sacrificio. No, amigo, hay perdón de los pecados, todos, los más oscuros, los más negros, los más torcidos, cualquier pecado puede ser perdonado en esta virtuosa fuente, en este virtuoso manantial de sangre de Emmanuel. Esas son las dos aplicaciones, y esta sería solo una corrección o un equilibrio. Es verdad que el Evangelio no se trata de Cristo murió por ti. Sin embargo, cuando experimentamos la fe salvadora, podemos decir como el apóstol Pablo, entregó su vida por mí. ¿Recuerdan Gálatas 2:20? Él dio su vida por mí. Miren lo que dice en John Owen. Una vez que abrazamos esto por fe, lo que enseña Pablo, podemos cantar con el apóstol que su muerte fue hecha para nuestra redención. Así que no estoy diciendo que la muerte de Cristo no fue particular. Es lo que he estado tratando de decir todo el tiempo. Lo que estoy diciendo es que el Evangelio no trata de decir a las personas, Cristo murió por ti. El Evangelio trata de anunciar el Evangelio y decir que si se arrepienten, hay perdón, porque su sangre es muy virtuosa. Pero una vez que aceptamos esto por fe, podemos decir y podemos gozarnos en la redención particular y decir, Él murió por mí. Yo no puedo evangelizar en la calle y decir, Cristo murió por ti. Pero yo sí puedo decir, y tú puedes decir, hermano, habiendo llegado a la fe, Él derramó su sangre por mí. Si la expiación particular no existiera, eso no se puede decir. Pablo tendría que decir, Cristo murió por todos, pero yo tuve fe. No, él dice, Cristo entregó su vida por mí. Él murió para salvarme a mí. Es verdad, murió por el mundo, murió por por naciones, por tribus, por pueblos. Pero Él murió por mí. Él entregó su vida por mí. Él pagó por mis pecados, hermanos. Y las dispersa, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Ven el contraste? Cristo, como el buen pastor, da su vida por las ovejas. Los asalariados que no aman las ovejas porque no son suyas, huyen cuando ven el peligro. Estaba leyendo en la Mishnah es el conjunto de leyes que gobernaban y regían la nación de Israel. La Mishnah establecía que si un lobo atacaba a un rebaño, el pastor asalariado debía defenderlas. Pero si eran dos lobos, se daba por sentado que ya no había nada que hacer. Y por lo tanto, esos pastores asalariados podían salir huyendo y no tendrían que responder por las ovejas que estaban cuidando. Pero eso no es lo que hace el buen pastor. Eso no es lo que hace el buen pastor. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Cristo, dice en el versículo 10 de Juan 10, vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Escucharon eso, hermanos? Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, pero eso solo sería posible a través de su muerte. Qué paradójico, ¿verdad? Piensen en esto por un momento. ¿Qué pasaba con un rebaño de ovejas si el lobo las atacaba y mataba al pastor? ¿Qué pasaba? Bueno, eso implicaba la perdición de las ovejas. Porque las ovejas quedaban sin protección, quedaban a merced de los lobos. Pero en este caso, la muerte del buen pastor significa la vida de las ovejas. La muerte del buen pastor trajo como resultado la vida de las ovejas. De manera que Cristo no murió en la cruz del Calvario para hacer posible que cualquiera tal vez pudiera salvarse, pero sin asegurar la salvación de nadie. No.
Cristo dio su vida por sus ovejas, aquellas que el Padre le dio y a las cuales Él conoce por nombre, dice este pasaje, y a las cuales Él infaliblemente se había propuesto salvar. La muerte de Cristo en la cruz fue diseñada, mis amados hermanos, para salvar infaliblemente a todos aquellos que fueron escogidos por Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo. Cristo murió por todos esos hombres, por todas esas mujeres de todo linaje y pueblo y lengua y nación que evidenciarán ser de Cristo escuchando su voz y siguiéndole a Él. Ese es el mensaje que encontramos una y otra vez en las páginas de las Escrituras. Escuchen rápidamente estos textos. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente, ahí no hay duda, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Escucharon eso? Escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. El castigo que procuró nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Escucharon eso? Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es por eso que este pasaje concluye diciendo que Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Saben quién es el fruto de la aflicción de su alma? Tú y yo. No hay duda ninguna, Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice Isaías. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mateo 1:21, cuando un ángel se le aparece a José en sueños y le dice: José, recibe a María, que está embarazada del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Jehová salva. ¿Y por qué ese niño se llamará Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Vieron otra vez la certeza del texto? Él no vino a hacer posible que tal vez, quizás, algunos se salven. No, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nada ni nadie podrá impedir que eso ocurra. Mateo 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no para hacer posible que tal vez pudieran ser rescatados. No, Él vino para rescatar a muchos dando su vida por ellos. Mateo capítulo 20, versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, le dice Pablo a los pastores en Éfeso, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mis hermanos, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, Él ganó para sí una iglesia. Una iglesia que estaba compuesta por hombres y mujeres concretos, con nombre y apellido. Segundo a los Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En Él Cristo fue hecho pecado en nuestro lugar y Dios derramó sobre Él su ira, la que nosotros merecíamos. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Si Cristo hubiera hecho lo que Él hizo en la cruz por todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra, todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra tendrían que salvarse. ¿Saben por qué? Porque Dios no es injusto y Él no va a castigar el mismo pecado dos veces. Si ya Cristo fue hecho pecado por mí, ya Dios no me puede castigar. ¿Alguien pagó por mí? Si Él hizo eso por todos los habitantes del planeta, el infierno va a estar vacío. Porque Dios no va a castigar el mismo pecado dos veces. Pero Cristo hizo eso por sus ovejas. Por sus ovejas, a las cuales puso en su cuenta su justicia perfecta. Me encanta eso, hermanos. Dios nos ve ahora como si nunca hubiéramos roto un plato. Mis hermanos, es completamente imposible que una de las ovejas por las que Cristo murió termine en el infierno.
Es imposible. No solo porque todos sus pecados ya fueron pagados en la cruz, sino también porque ahora disfrutamos de la justicia perfecta de Cristo que nos fue acreditada, puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Gálatas capítulo 1, versículo 3 y 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Ven lo que decíamos hace un momento? La muerte de Cristo no fue accidental. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, con el propósito de librarnos del presente siglo malo, y todo eso conforme a la voluntad del Dios soberano, que nos escogió para disfrutar de esa salvación desde antes de la fundación del mundo. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo está haciendo aquí una comparación entre la relación que Cristo tiene con su iglesia, la relación que los esposos debemos tener con nuestras esposas. Pero saben que esta comparación no tendría ningún sentido si Cristo se hubiera entregado en la cruz por todas las personas sin distinción. Los esposos cristianos, porque son cristianos, deben mostrar cierta clase de amor por todo el mundo, ¿verdad que sí? Hasta por los enemigos. Ahora, hay un tipo de amor y hay un tipo de relación que cada uno de nosotros tiene con su esposa, y no puede ser con más nadie. O sea, si uno de nosotros tuviera una relación con otra mujer como la que tenemos con nuestra esposa, eso se llama adulterio. Bueno, de la misma manera, Cristo tiene una relación con su esposa que él no tiene con nadie más. Y fue por ella que él dio su vida, para santificarla a ella. Porque él va a presentarse a esa iglesia como una iglesia gloriosa algún día, sin mancha ni arruga. Es por eso, mis hermanos, que esta doctrina que estamos predicando hoy ha sido denominada por los teólogos como redención particular o expiación limitada. No porque estemos limitando en algún sentido el valor o la eficacia de la sangre que Cristo derramó en la cruz, sino porque esa sangre fue derramada con el propósito particular de salvar real y efectivamente a todos aquellos por quienes Cristo murió. Es una redención particular. Los que limitan la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz son aquellos que dicen que Cristo murió por todo el mundo. Los arminianos. Ellos limitan la eficacia de la obra de Cristo, porque ellos están diciendo, Cristo murió en la cruz para colocar a todo el mundo en la posición de perdonable, pero no para perdonar a nadie. Él murió en la cruz para colocar al mundo entero en la categoría de perdonables, para luego dejar en nuestras manos el resto de la historia. O sea que la muerte de Cristo en la cruz va a ser eficaz solo si yo hago mi decisión por Cristo. Así que la eficacia de la muerte de Cristo en la cruz depende de que yo haga mi decisión, de que el pecador haga su decisión. Según estas personas, los arminianos, ya Cristo hizo su parte, muriendo por todos en la cruz. Ahora depende enteramente de cada hombre que esa obra de salvación venga a ser eficaz, si ellos deciden aceptar a Cristo en sus corazones. Una frase, por cierto, que no aparece en ninguna parte de la Biblia. El problema es que según la misma Biblia, ningún hombre vendrá a Cristo naturalmente. Eso lo vimos el primer domingo que hablamos de la doctrina de la gracia. Romanos capítulo 3 versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, a menos que Dios el Padre haga una obra previa en nuestra voluntad, nadie querrá venir. Ese es el tema que vamos a predicar cuando volvamos otra vez aquí a las doctrinas de la gracia. Tal vez la mejor manera de entender estas
dos posiciones teológicas, la de los arminianos, y por si acaso, hermano, yo no tengo nada con los arminianos, hay muchos hermanos en Cristo que son arminianos y yo los amo y estaremos juntos en el cielo. No estoy dudando de su salvación porque son arminianos, pero creo que están equivocados. Según los arminianos, la salvación es como un puente tan y tan y tan y tan ancho que ahí cabe el mundo entero, pero solo llega hasta la mitad del río. De ahí, para llegar a la otra orilla, tú tienes que tirarte y nadar. Depende de ti. Ya Cristo hizo lo que iba a hacer, se acabó. Él hizo un puente hasta la mitad del río. Ahora tírate tú y nada hasta la orilla. Nosotros decimos no. La salvación que Cristo obró en la cruz del Calvario es un puente diseñado exclusivamente para las ovejas y llega hasta el otro lado. Llega hasta el otro lado. De tal manera que es imposible que una de las ovejas de Cristo termine ahogada en el río. Eso no puede ser. Eso es imposible. Querido hermano, querida hermana, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no solo pagó por todos tus pecados, sino que también compró para ti fe y arrepentimiento. Él lo compró para ti. Por una razón desconocida para nosotros, Dios te escogió a ti para ser salvo por el puro afecto de su voluntad. Y Cristo murió para hacer esa salvación efectiva. Él no murió para colocarnos a todos en la categoría de perdonables y luego dejar en nuestras manos el resultado final. No. Él murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Él murió para dar su vida en rescate por muchos. Él murió para ganar una iglesia. Él murió para librarnos del presente siglo malo. Él murió para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, como dice Pablo en Tito capítulo 2 versículo 14. Pastor, ¿y qué hacemos con esos textos que aparecen en la Biblia que parecen enseñar que Cristo murió por todo el mundo y no solo por los creyentes? Bueno, yo no tengo tiempo, obviamente, ni tenemos aire acondicionado para, ¿verdad?, explayarme aquí viendo cada uno de esos textos. Por eso yo escogí dos que son representativos de todos los demás. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice el apóstol aquí: pero vemos a aquel que fue hecho, Cristo, un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahí está, pastor. ¿Lo vio? Por todos. Déjame hacerte una pregunta. Si yo te digo a ti que estábamos en una fiesta y que allí estaba todo el mundo, ¿tú realmente crees que estaban cada uno de los seres humanos que pueblan el planeta? ¿O tú sabes que ese todos se refiere a un grupo en particular? La Biblia usa la palabra todos de la misma manera. Noten lo que sigue diciendo el autor: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, es decir, Dios el Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, de los hijos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, son de Dios. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Cristo anunciará su nombre, el nombre de Dios, a sus hermanos. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que el Señor me dio. ¿Quiénes son estos todos? Los hijos que el Señor les dio. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice Juan allí que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, pastor, ahí sí está claro. Por los de todo el mundo. Cuando el apóstol Juan usa la palabra mundo en su evangelio o en sus cartas,
siempre las usa de dos maneras diferentes. La primera para señalar al mundo incrédulo en oposición a Dios. La segunda para, ahí dice el mundo os aborrecerá, Juan 15, 18. La segunda es para contrastar los beneficios universales del Evangelio en contraposición al exclusivismo de los judíos. Como vemos claramente, no lo tienen que buscar en el pasaje de Juan capítulo 4, cuando el Señor le predicó el Evangelio a la mujer samaritana. Los samaritanos no eran judíos y los judíos aborrecían a los samaritanos. Pero ¿qué pasó? Dice en el versículo 41, y creyeron mucho más por la palabra de él, Juan 4, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, no el Salvador de los judíos, él es el Salvador del mundo. Bueno, ese es en ese segundo sentido que Juan nos dice aquí que Cristo vino a propiciar los pecados no solamente de los judíos, sino también de personas de toda lengua, linaje, pueblo, tribu y nación. De hecho, la palabra propiciar significa literalmente quitar la culpa a través del sacrificio de Cristo. Si Cristo propició o quitó la culpa de todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra, nadie pudiera perderse. Pero el mismo Juan reconoce en esta carta que hay hijos de Dios, hay hijos del diablo, y que Cristo murió por unos y no por otros. Primera de Juan capítulo 3. Versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ven, hay hijos de Dios y está el mundo que no conoce a Dios. Versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos paternidades, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios, judíos o no. En conclusión, lo que hemos visto hoy aquí es que Cristo, el buen pastor, dio su vida por sus ovejas, aquellas que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Por amor a esas ovejas derramó su sangre en la cruz del Calvario para asegurar infaliblemente que esas ovejas sean salvas. Es por eso que en Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice que Cristo sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Él no fue a la cruz diciendo, bueno, yo voy a morir a ver si tal vez quizás alguno pueda salvarse. No, no, mi hermano, mira, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él estaba pensando en ti. Y Él decía, wow, qué dolor tan grande es este. Recibir en mi carne toda la ira de mi Padre, toda la ira del Dios Todopoderoso, pero aún así yo tengo gozo en mi corazón, porque yo sé que por esta muerte tú van a ser salvos.